Gustavo Silvestre, muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Víctor Hugo, el placer todas las noches. Vamos a seguir con este tema de la justicia, bien lo decía usted, este gobierno que decía que venía por la justicia independiente y que hoy por hoy persigue jueces, que los amenaza con los juicios políticos a jueces que cumplen con la ley. Y esta noche ya está en nuestros estudios el juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Arias. Es el nuevo juez a quien el macrismo ha puesto en la mira. ¿Por qué? Porque no cumple con los designios del gobierno, que es engancharse en la patoteada que el gobierno le está haciendo a los docentes, ¿no? Nada menos que por haber defendido el derecho de huelga. Quiero que aproveche el tiempo, Gustavo, ya estamos en... Le dejo un abrazo. Bueno, lo felicito por lo del viernes, una nota que recorrió todo el fin de semana porque fue muy importante, muy aclaratoria, muy valiosa desde el punto de vista periodístico. Un abrazo, hasta mañana. Gracias, hasta mañana, Víctor Hugo, gracias. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan. No tanto ya, empiezan a darse cuenta. Pero aquí te lo mostramos desde el primer momento. Minuto 1 en C5N, La Realidad. Obviamente que vamos a seguir con algo que desde el principio estamos siguiendo, que es el conflicto docente. Vienen nuevas dos días de paro nacional, 48 horas de paro nacional docente. Y mientras tanto ya se comienza a preparar la marcha federal educativa del próximo miércoles a Plaza de Mayo. Hoy podemos quedarnos con estas dos imágenes, una tenebrosa, que la vamos a poner ya cuando la producción lo tenga, con esta imagen. La policía de la provincia de Buenos Aires llamando a la puerta de escuelas en paro. Este caso en La Matanza. Se venía denunciando, no había registro fotográfico hasta hoy, donde así se ve al efectivo de la policía de la provincia de Buenos Aires recorriendo escuelas en La Matanza, averiguando por los docentes que se adhirieron al paro. Una imagen que hace recordar a las peores épocas de la Argentina de la dictadura. Y esto es bajo el gobierno de Cambiemos, que va contra el derecho a huelga, que quiere romper la huelga de los docentes. En contraposición a esto, tenemos otras imágenes. Fíjese esto, Misiones, hoy, 8 de la mañana, maestros que comenzaron a marchar para llegar el próximo miércoles a la Plaza de Mayo para sumarse a la defensa de la educación pública, para sumarse a la marcha federal educativa. Desde todos los puntos del país han comenzado a marchar. Recién nos llegaban también imágenes desde Bariloche, donde una multitudinaria, esto es Bariloche hace instantes, una multitudinaria manifestación frente al centro cívico. Los docentes de Bariloche que hoy a las 20 comenzaron su marcha hacia la ciudad de Buenos Aires, porque el próximo miércoles a las 15 todos debemos estar en defensa de la educación pública, porque el gobierno de Macri también viene por la educación pública, y esto es lo que hay que tener plena conciencia en el día de hoy. Y también vamos a ver, dentro de las perlitas que dejó la cena del presidente Macri con la señora Mirta Legrand el sábado por la noche, hubo un nuevo ataque hacia los docentes. Este tema no me deja dormir. Yo traje esta foto, que la vi en Infobae y la publiqué yo en mi Facebook, ¿no? Me gustaría que la vea acá. La muestro, dame, yo la muestro acá. Esto es Hiroshima, unas semanas después del bombardeo. Y ya estaban los chicos tomando clase. Están tomando clase. Ay. Y acá hay un conjunto de gremios que se oponen a una reforma de fondo. Pero no quieren dialogar tampoco, ¿no? No quieren dialogar. Todos los docentes deberían ganar muchísimo más. Pero el tema es cuánto puede pagar la provincia, que están en muchos casos el gremio pide 38, me parece, ¿no? No sé cuánto pide, pero digo, hace más de 10 años que hacen paros.
Y en a Scioli 10 le años hicieron un paro salvaje también. ¿Y qué resultado tuvo? En ayuda al gobierno ningún resultado, nacional. Mirta, no tuvo ningún resultado. Tampoco quieren dialogar con el gobernador. Bueno, esos son los gremios. Esos son estos señores que se creen los dueños de la educación y han destruido la educación pública. La mayoría de los docentes no se identifican con estos gremialistas, no se identifican. También ellos están cansados, que ellos nunca han defendido una mejora de la calidad, que han defendido premiar al docente que evoluciona y se forma. Esta mañana escuchaba por radio la cantidad de padres que mandan a sus chicos a colegios privados, pero gente humilde que hace un verdadero esfuerzo para mandar a sus chicos. Pero de vuelta. Bueno, además de haber mostrado el presidente esa foto de Hiroshima que no tiene absolutamente nada que ver, que es una nueva provocación que desde el gobierno hace, en este caso a los docentes, doblemente provoca el presidente el sábado a la noche. Con esa foto de Hiroshima, que no tiene absolutamente nada que ver, y cuando dice, no sé cuánto piden. En esa forma despectiva que tiene el presidente hacia todo lo que desprecia. Esa forma despectiva que tiene el presidente hacia todo lo que desprecia. No sé cuánto piden. Así, al pasar. ¿No le interesa tanto la educación pública al presidente? Dice, y no le interesa cuánto piden los docentes por un sueldo digno como se lo merecen. Y además, está Romina del Pla esta noche, buenas noches. Buenas noches. Que no sé qué análisis realiza, bueno, varias cosas. La foto de inicio de un policía golpeando una escuela para averiguar en la matanza. Sí, sí, en Villa Palito, en Villa Constructora. Que es una persecución clara, porque ¿qué van a buscar? Es la segunda vez en 2 semanas. La semana pasada ya recorrieron varias escuelas de la zona de Virrey del Pino con la misma modalidad, pidiendo porcentaje de ausentismo, increpando la semana pasada directores sobre por qué no había actividad. Hoy, nuevamente, en 2 escuelas del distrito y en una tercera que también apareció un patrullero en el medio de una actividad con la misma Había actitud. pasado, Romina, sin comparar con nada, les tocó, ¿cuántos años tenés de gremio? Y 20 años. ¿Te pasó en 20 años que en un paro algún policía vaya a una escuela a golpear para averiguar datos? Esto es inaudito, esto no tiene parangón, no tiene antecedentes. Y perdón, pero yo lo escuché al ministro de Hacienda de la provincia, Hernán Lacunza, negarlo, decir que no era cierto esto. Bueno, ahí ahora está la foto. Ahora que está la foto ya es incontrastable. Mira, pero la pregunta es, ¿qué invocan? ¿Qué dicen? Hola, soy policía, tengo esta orden. Ninguna orden. Nosotros lo hemos denunciado como parte de una política de amedrentamiento, porque la semana pasada casualmente también aparecieron los inspectores del Ministerio de Trabajo en las escuelas, los mismos inspectores que no aparecen cuando uno denuncia que el agua está contaminada, que no están las condiciones, que se caen los techos, casualmente aparecieron ahora. Y es la misma política de intimidación, y nosotros hemos hablado de inmediato con las autoridades educativas del distrito, y por supuesto lo niegan, pero casualmente esta misma policía es a la que nosotros denunciamos porque ha de alguna manera liberado zonas enteras del distrito de La Matanza. Entonces las escuelas han sufrido robos durante todo el verano, algunas 4 y 5 veces durante todo el verano, y ahora de pronto aparece con esta política. Alguna orientación tiene que haber recibido, no es de casualidad esto. La pregunta de él es pertinente, ¿qué es lo que preguntan? No, golpean, y en el caso de Virrey del Pino, justo estaban los directivos de las escuelas, los inquirieron de por qué no había actividades y que querían llevarse el relevamiento. Y en este caso no estaban los directivos, atendió una maestra y otra vez lo mismo, preguntando porcentaje, después fueron al jardín de enfrente, lo mismo. Porque digo, el inspector, más allá de que sea irritante, tiene ese rol y tiene una potestad para hacerlo. Bueno, sí, el policía no. Para nada, por eso aparte no han franqueado la puerta de las escuelas, porque nadie a esta altura se le ocurre dejarlos ingresar, ¿no? Está Eduardo López en el móvil de Minuto 1, también dirigente gremial de los docentes de hace muchos años. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Y qué reflexión te deja, no solamente esto que estamos hablando con Romina del Pla, sino el presidente mostrando esa foto de Hiroshima y cuando le dice no sé cuánto piden? La foto de Hiroshima tiene una historia. Esos estudiantes y docentes se enfermaron después con la radioactividad. Esperemos que no sea lo que desea el presidente para los docentes de todo el país y los chicos. Respecto de no sé cuánto piden, es decir, fue increíble porque no sé cuánto piden, 4 palabras que sintetizan el diálogo del gobierno nacional. Ese es el diálogo. No sé cuánto piden.
Se lo dijo la conductora del programa de almuerzos, 35, 38. ¿Qué pedimos nosotros? 35% de aumento, que cumplan con la ley de paritarias, que es la ley de financiamiento educativos, y fondos inferiores a los que Macri se iba a dar en el correo. ¿Cómo se llega a 35% de aumento como piso? Por supuesto, cada provincia podría dar más, pero como piso para los docentes de todo el país, con 50.000 millones de pesos. Y 10.000 millones de pesos más son necesarios para las netbooks, para las radios escolares, para los violines de orquestas escolares, para los libros que no se entregan, 60.000 millones de pesos. Con eso se soluciona gran parte del problema educativo, al menos por este año, 60.000 millones de pesos. ¿Cuánto se iba a autocondonar Macri? 70.000. Claro, total. Es decir, él le iba a dar más a una de las 120 empresas que tiene que lo que le pretende dar a 10 millones de estudiantes. A ver, y otro que les pido y enseguida seguimos, para los dos una reflexión. ¿Los responsabiliza a ustedes? Dice, son los responsables de la destrucción de la escuela pública. Es un escándalo, te das cuenta que ningún docente puede admitir semejante barbaridad porque intenta desresponsabilizar a los gobiernos, a los gobiernos de los últimos 40 años que se han dedicado a vaciar la escuela pública. Y en este sentido hay políticas muy concretas, el proceso de transferencia de las escuelas a las provincias, el intento de municipalización, la fragmentación del sistema educativo que hoy se mantiene y que se expresa en que el presidente puede decidir borrar de un plumazo la paritaria nacional. Eduardo. Justamente, nosotros teníamos una educación pública nacional y federal. La primera transferencia en el año 79, hecha por la dictadura, empezó a destruir la escuela pública, empezó. La segunda fue en el año 90 con el menemismo, que se transfirieron las secundarias. La tercera la quieren hacer ahora transfiriendo los programas socioeducativos, y las paritarias y la discusión salarial. Hay dos modelos, el nacional y federal y el provincial y desnacionalizado. Macri suscribe a este último, que avanza en la destrucción de la escuela pública. De todos modos, yo elegí la escuela pública para mis hijas. Una ya es maestra de la escuela pública, la otra se recibió del secundario. Estoy muy orgulloso de la escuela pública. Las dos, la escuela pública y la privada, enseñan, resisten, construyen, se aprende, pero Macri tiene este concepto que la privada es mejor que la estatal y pública. Y la verdad, si uno piensa que el 95% de los funcionarios del país actuales vinieron de la escuela privada, eso pone en cuestionamiento que la escuela privada necesariamente es mejor que la pública. Ahora seguimos, basta ver a los funcionarios. Ahora seguimos, Eduardo. Está el doctor Luis Arias, que desde la semana pasada es el nuevo perseguido político del gobierno, a quien amenazan con otros jueces, los casos recientes de la doctora Martina Ford, porque a derecho se plegó y fue la primera en aceptar una cautelar, a quien la tienen amenazada con el juicio político, antes fue el juez Casanelo, al doctor Rafeca lo siguen amenazando, al doctor Rosenkrantz de La Plata lo hicieron renunciar, el apriete del gobierno contra los camaristas, un escándalo, los camaristas laborales, por haber ratificado la paritaria de los bancarios, amenaza de juicio político. Este es el gobierno de Cambiemos. Doctor, ¿usted cómo se siente frente a estas amenazas? Yo normalmente no le doy importancia, trato de concentrarme en mi función. ¿Pero le queda pendiente la posibilidad de un jury o la amenaza de un jury? Yo nunca, realmente lo digo, con toda sinceridad, no le doy demasiada importancia, estoy muy tranquilo con lo que hago, tengo la conciencia tranquila, de modo que no hay que temer. El problema es que yo, en esta ocasión, yo no iba a decir nada, le iba a dejar pasar como tantas otras. No suelo responder agravios, ni este tipo de cuestiones, pero vi una escalada en los medios que me pareció altamente disciplinante, porque además, como bien vos decías, no es la única vez. Esto se viene dando desde hace tiempo, y por eso decidí salir a denunciar esta situación, ¿no? de persecución. En la denuncia expresamente dicen, no venimos a cuestionar la forma de decidir del doctor Eas, no venimos a cuestionar sus sentencias, sino su ideología, por haber firmado una solicitada. Bueno, un jurado de enjuiciamiento tiene como objeto precisamente controlar la función judicial. O sea, es una propia contradicción lo que ellos denuncian. Es
Yo lo tomo realmente como una medida de disciplinamiento, como un mensaje hacia el interior del Poder Judicial para que, digamos, los jueces precisamente no se atrevan a confrontar con el gobierno a través de sus decisiones. Doctor, ¿usted específicamente qué solicitada había firmado, que es la que generó todo Yo este firmé una solicitada en defensa de la democracia, junto con más de 1000 personas, artistas, intelectuales y dirigentes políticos y sociales. Pero digo, a ver, volvamos al ruedo, porque el tema que le molestó es que al gobierno usted dijo que la conciliación obligatoria no correspondía dictarla al gobierno de María Eugenia Vidal. Digo, ese fue, me parece, el tema que le molestó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Sí, veníamos ya con alguna conflictividad respecto de las tarifas el año pasado. También recibí críticas por el mismo diputado, también salió a decir algunas barbaridades, y esta vez sí yo creo que tuvo que ver precisamente con el conflicto docente, claro, porque precisamente suspendimos la conciliación obligatoria que la gobernadora había dispuesto. Ahora continuamos, está Facundo Moyano también esta noche, que enseguida vamos a hablar, porque quiero avanzar, y enseguida lo voy a incorporar a Facundo Moyano, quiero avanzar en dos temas que han quedado del fin de semana. Uno, el desconocimiento del presidente de la Nación sobre cuánto cobra un jubilado de mínima en la República Argentina. Es decir, acá, fíjese bien, escuche, cómo el relato que arma el gobierno choca permanentemente contra la realidad. Pero el presidente quiere mantener ese relato. Pese a que le decían desde atrás de cámara, 6.000 y pico, porque ni la conductora estaba al tanto de cuánto ganaba un jubilado, el presidente insistía, salvo que el presidente nos esté por dar la sorpresa de que un jubilado en los próximos días en la Argentina, Dios quiera, pase a cobrar como mínimo 9.000. Este momento. Decime, Fabricio, ¿qué se puede hacer con los jubilados? Bueno, la reparación histórica fue algo maravilloso, ¿no? Después de tantos años, tantos que pasaron y hablaron, nosotros llegamos y les dimos lo que les correspondía. Ya estamos por 900 y pico de mil jubilados que le arreglamos su jubilación con la reparación histórica. Dice que no se conoce en el mundo un blanqueo de ese tamaño. Que haya recaudado esta cantidad. ¿Qué hicieron con la plata? Y los jubilados, para pagar a los jubilados. ¿Para los jubilados? Sí, sí. Y la verdad se están escuchando, algunos dirán, yo no vi ni un centavo. No, bueno, no, 900 y pico mil sí se les cambió la cosa. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? 6.000 y pico. No, 9.000. Ah, perdón, 6.394 dicen acá, el mínimo. Gracias. 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. Perdón, 6.394 dicen acá, el mínimo. Gracias. El éxtasis, todo es un disparate. ¿Perdón? El éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? A ver, ¿lo pueden poner, por favor? Porque yo no vi el programa, hoy a la mañana recién vi algunas partes. Habla del éxtasis, no entiendo qué quiso decir. 6.394 es la cifra que me parece le va a quedar grabada al presidente de la Nación, es lo que cobran 3 millones de Pero decía, no, era como que negaba la cifra, ¿no? Ahora, no sabe el aumento que piden los maestros, no sabe cuánto cobran los jubilados. ¿Algún dato económico podría tener el presidente? Porque justamente eres el que tiene que poner la firma para decidir hacia dónde va el país. Precisamente, Mariano, esto es lo que les quería aportar. Yo he tenido ocasión, no solo en Davos el año pasado, de hablar con el presidente mano a mano sobre temas económicos, sino en otras circunstancias hablar también en off, antes, y Macri sabe datos de la economía. No es que no sabe cuánto vale el millón de BTU de gas, sabe cuánto vale el quintal de soja. De la macro. Claro, sabe. De la macro. No, de la macro, de la macro y de los negocios. Lo notable es el contraste con no sabe cuánto su desconocimiento sobre la realidad social de tanta gente sobre la cual gobierna. Pero sepan ustedes que no es digamos, en ese sentido no es ignorancia pura. Hay un montón de cosas. Se estuvo a punto de escapar algo. Sí, hay un montón de cosas que sabe sobre la economía, son de otra esfera. Bueno, pero no sabe de cosas concretas, que cuánto pide un maestro y cuánto pide un jubilado. Y ahí es donde el presidente, despectivamente, porque no les interesa, porque esto es lo que hay que... Es un gobierno que tiene una soberbia de clases muy grande, que lo demuestra a cada paso. Y encima
Encima, mire, porque estos son datos concretos de la realidad, que un presidente no sabe cuánto cobra un jubilado de mínima o cuánto está pidiendo en un conflicto que se inició hace 10 días y que el presidente desconozca cuánto piden los gremios, realmente es muy grave. No solamente es de un desconocimiento, es una provocación a los docentes y a los jubilados que la pasan mal en la Argentina. Y encima hay que escuchar a estos personajes. No sé de qué trabaja el señor Rosichner, que es filósofo, no sé qué empleo tiene en el gobierno, porque él mismo dijo que cobraba y que no sabía para qué le pagaban. Escuche lo que dijo este señor. Me preocupa tal vez que el país en general no esté, digamos, a la altura de sus decisiones. Creo que el país, al elegir a Cambiemos, eligió un cambio y un rumbo, digamos, ligado a la verdad y a la productividad y a la transformación de un montón de estructuras y de costumbres muy antiguas. Y me preocupa que si bien el país, por un lado, quiera eso y esté dispuesto a hacerlo, por otro lado, se amedrente respecto de las dificultades que todo ese proceso trae, ¿no? La capacidad de una sociedad de hacerse cargo de sí misma y digamos, pagar los precios de la evolución. Es el primer gobierno en la democracia, en esta nueva etapa de la democracia, que se ocupa realmente de lo que las pasan mal. Es el gobierno más popular, en ese sentido, más determinado y decidido a hacer lo necesario para ayudar a los pobres a salir de su espantosa situación. Bueno, sin palabra, ¿no? Es decir, lo que dice Rosichner es que el país no está a la altura de lo que es Macri como presidente. Me preocupa que el país no esté a la altura de sus decisiones, de pagar el precio de la evolución. Por eso les digo que se encierran en un relato, sostienen ese relato, como negaba recién, cuando le decían que era 6.300 la jubilación mínima, decían no, 9.000, ¿no? Y desconoce cuánto pide un docente en una paritaria. Hay que decir que Rosichner no gana 6.394 pesos, gana 63.000 de sueldo bruto. Y él dijo que le pagaban y que no sabía para qué le pagaban. Lo dijo él, así que a confesión de parte. Y hay que decir también qué daño le está haciendo al apellido de Rosichner, ¿no? El honor a León. Bueno, y para comenzar a charlar con Facundo Moyano, quiero otro tema que desde los periodistas macristas y de cierto sector del poder económico le están presionando, le están metiendo presión, y acá hay que hacer un análisis también político, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para que salga a reprimir en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Hasta el sábado el propio presidente dijo, bueno, sí, la seguridad depende de Horacio. Hay una presión realmente sorprendente del periodismo macrista y de ciertos sectores del poder político y económico para llevarlo a Rodríguez Larreta a que reprima en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires las movilizaciones que se hacen en el ámbito de la ciudad. Y con buen tino, con buena racionalidad, Rodríguez Larreta está frenando esas presiones que se le meten, porque sabe perfectamente que saben cómo empieza una represión, pero nunca se sabe cómo termina. Mire Patricia Bullrich, por si acaso, lo que dijo anoche. Nosotros vamos a actuar. Ahora, cuando actuemos, digamos, no entremos en la paranoia argentina. Si no actuamos, porque no actuamos. Y si actuamos, porque actuamos. Estoy diciendo que actuar, como nosotros lo hemos visto en Cresta Roja, actuar con digamos, decisión puede tener ciertas consecuencias. Lo importante es que los argentinos sepamos que esas consecuencias de la Gendarmería o la Policía Federal o la Prefectura corriendo a manifestantes de una calle no significa que vaya a haber un muerto, pero significa que van a tratar de impedir y entonces le van a tirar piedras, botellas, y la Gendarmería y la Prefectura o la Policía Federal van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. Esa dispersión puede significar, digamos, alguna consecuencia. Ahora, seamos también coherentes los argentinos. ¿Queremos orden democrático? Bueno, el orden democrático implica que las fuerzas de seguridad actúen. Facundo Moyano, ahí la tiene la ministra Patricia Bullrich diciendo que van a actuar.
frente a un conflicto social que se agudiza, ¿no? Ahora, más allá de la discusión de la constitucionalidad de los cortes y demás, creo que habría que separar eso porque abordar eso desde la problemática social que existe, que es lo que moviliza la realización de los cortes, me parece que es el verdadero tema que el gobierno no quiere atender y que realmente cada vez preocupa más. A mí realmente me preocupa escuchar al presidente, digo, porque al principio te da hasta risa. Recién te notaba que te indignabas cuando mostraba la foto de Hiroshima. Sí, me parece... ellos creo que deben creer, valga la redundancia, que eso le juega bien en términos electorales. La verdad que creo que no tienen dimensión de la responsabilidad que tienen en muchos casos, tanto los funcionarios como el propio presidente. A ver, el desconocimiento que expresa ante una realidad social que realmente preocupa, ¿no? Porque la propia conductora de Mirta Legrand hacía referencia a cuestiones que están relacionadas con la realidad, que no hay que tener demasiada sensibilidad social para darse cuenta. Digo, es una cuestión que el sentido común te lleva a plantear cuando dice, pero ustedes no están de acuerdo a la realidad, o algo así, no ven la realidad. Y es que cuando yo lo escuchaba al presidente de la Asamblea Legislativa, dice, la Argentina se está poniendo de pie, y veía los propios datos oficiales, ¿no? Del INDEC y después de otras consultoras, realmente han empeorado la situación social. Respecto al 2015, el 2014 sabemos que fue un año complicado en términos de pérdida de puestos de trabajo y demás, pero en términos de indicadores sociales, 2015 contra 2016, empeoraron todos. Entonces, digo, no puede el presidente desconocer esa realidad social, porque eso habla de que no tiene un diagnóstico preciso, y al no tener un diagnóstico preciso, posiblemente las respuestas no van a llegar nunca. Entonces, agarran temas como el tema de los cortes, como el tema del paro, intentando descalificar a los dirigentes, tratando de, por una parte se desliga de la responsabilidad de la paritaria nacional y después se mete de lleno a jugar políticamente, defenestrando al gremio docente. Entonces, más allá de la discusión del sistema educativo, que es real que hay que darla, digo, en este momento, lo que hay que reconocer, y más en mi condición de dirigente sindical, ya dejé de ser hace algunos días, pero sigo entendiendo cuál es la problemática de los trabajadores, porque me eligieron durante 8 años los trabajadores, digo, no podemos desconocer cuál es la problemática social de que los docentes ya perdieron el año pasado y vienen perdiendo hace años. Perdieron el 2014, en el 2015 salieron más o menos empatados, los años anteriores perdieron también, y el año pasado perdieron más aún. Ahora, Facundo, ¿vos no creés que en definitiva el gobierno lo que está buscando con esta amenaza de Patricia Bullrich de que van a reprimir? El presidente que le echa la culpa a los docentes, a los gremialistas, ¿están queriendo romper el derecho de huelga en la Argentina? A ver, yo creo que una cosa es el derecho a huelga y otra cosa son los cortes. Las dos cosas pero olvídate de los cortes, porque acá están avanzando sobre... A los docentes los tienen ahí, no les dan nada a la paritaria, es una guerra sin cuartel, como ellos mismos dicen, la palabra guerra la utilizan ellos, para, hasta le dieron un premio a los que iban, eso era querer romper una huelga. Además, nadie corta la calle por deporte, digo, nadie quiere cortar la calle. Cuando cortás la calle es porque necesitas ser visible, que alguien te vea, que te registre. La realidad es que más allá de la discusión acerca de eso, y yo te digo en lo particular, no puedo avalar eso, digo, nosotros como legisladores, digo, tenemos que abrazar la Constitución Nacional y defenderla. Más allá de que hay que abordar el porqué. ¿Qué moviliza eso? ¿No? Porque para mí un corte no es, o sea, el corte no vale para el campo en el año 2008 y no vale tampoco para acá, porque si nosotros avalamos eso, digo, estamos directamente llamando al desorden y no es así. Ahora, la realidad es que lo que ordena naturalmente eso es la justicia social. O sea, si cada vez hay más injusticia social, lamentablemente abordar la cuestión desde la consecuencia, porque no deja de ser un efecto y una consecuencia, ahora es un problema. Un minuto, ahora vamos a ver, porque justamente estamos hablando del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de los reclamos que se hacen frente al Ministerio de Desarrollo de la Nación corresponden a ese ministerio. Es decir, que acá le está faltando al gobierno nacional una forma de diálogo. El otro día, ahora quiero ir porque Berco tiene los datos del desempleo en la ciudad de Buenos Aires, en el principal distrito económico de la Argentina. Ahora nos va a contar. Pero el otro día se vio, porque esto está causando, esto de la represión, que están queriendo obligar a Rodríguez Larreta a que reprima con la Policía Federal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, está causando un cortocircuito entre el gobierno nacional de Macri y el gobierno de la ciudad. Ya hubo cortocircuito con Patricia Bullrich. El otro día una imagen
durante muchos minutos se pudo ver antes de que comience el acto por los 25 años del atentado a la Embajada de Israel. Había una imagen de una discusión fuerte, era de un diálogo muy fuerte entre Patricia Bullrich y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Y ahí, algo reconstruido, pero no me queda todavía muy claro, no quedó claro si era que la ministra le pedía al vicejefe de gobierno porteño esto que públicamente dijo, que salgan a reprimir, o si Santilli, como me parece creer, le bajaba línea a la ministra de por qué el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no quiere salir a reprimir como quieren en el gobierno nacional. Pero, ¿cuáles son los datos del desempleo, Berco, en la Ciudad de Buenos Aires? Preocupantes. Los difundió hoy la Dirección de Estadísticas porteña y lo que hace es nuevamente desmentir, ahora sí, con mucho énfasis, la idea que intenta desperdigar el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de que sobre finales de 2016 se empezó a crear empleo. Este dato, a diferencia del nacional, se puede comparar con el mismo trimestre del año anterior, porque claro, el INDEC había interrumpido las estadísticas para recomponerlas después de años de tergiversación y truchada que hicieron que no fueran... Pero la justicia le dio la razón a Moreno, ¿eh? No, le dio la razón en el cálculo de los bonos atados al ser. Esto no quiere decir que la justicia tenga... Pero le dijo que las mediciones estaban bien hechas, ¿eh? Por eso, no quiere decir que la justicia tenga potestad para establecer si algo se manipuló o no, cosa que los técnicos han demostrado a las claras, y no hace falta que lo demuestren, porque de hecho decir que hubo inflación del 9% durante años cuando los aumentos de salario eran 25%, la verdad que es una perogrullada. Discutamos cosas serias. Esto es un dato serio y es un dato muy preocupante. Es un dato que habla de la comparación entre el último trimestre de 2015 y el último trimestre de 2016. Y fíjense cómo se incrementó la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires del 6,8 al 8%. Es un incremento sensible, no contaminado por problemas estacionales y que además viene acompañado por estos otros datos, por los datos de subempleo y de precariedad. Vos lo decías bien, Gato, es el distrito más rico del país. Es un distrito que tiene el ingreso per cápita de Países Bajos, de Bélgica. El subempleo aumentó del 8,6 al 9,2% y la precariedad laboral, o sea, la proporción de gente que trabaja sin tener aportes patronales, vacaciones, obra social, ni derechos de los que tienen los trabajadores en blanco, aumentó del 21,2 al 25,15, o sea, ya más de 1 de cada 4 ocupados en la Ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico de la Argentina, padece los problemas de la informalidad y de la precarización laboral. Esto es un dato que muy bien mide la Dirección de Estadísticas porteña, la verdad, un lujo de instituto estadístico, defendido muchas veces por sus trabajadores contra los embates del gobierno de Mauricio Macri en los últimos años, que mide correctamente y que además da estos datos que hablan mucho de la realidad social cada vez más contrastante, ¿no, Gato? Totalmente. Bueno, cada vez se hace la brecha entre los ricos y los pobres, exacto, entre el norte y el sur. Y esto también afecta al arco educativo. Bueno, eso te iba a decir. Hay un cálculo que hizo Daniel Stenger, que es muy bueno, sobre los datos del EPH que se revelaron la semana pasada en INDEC, que muestra que los docentes, la proporción de familias con al menos un docente que padecen pobreza, con la nueva línea de pobreza, saltó del segundo trimestre de 2015 al segundo trimestre de 2016 del 9 al 13%. O sea, hay maestros pobres. Y claro, Eduardo, vos que conocés bien el distrito porteño, es una realidad que también los golpea a ustedes estos datos. Es así, el nivel de pobreza, de la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es de 14.200 pesos y la oferta que están dando es de 13.000. Yo escuchaba a Rosisner diciendo, bueno, la principal tarea de los gobiernos es sacar de la pobreza a la población. Las ofertas que dan son por debajo de la línea de pobreza. Nuestros alumnos también. Lo vemos que el centro de la escuela dejó de ser el conocimiento para ser el comedor escolar. Ahí está el problema. La oferta que dan son 2.500 pesos, perdón, 2.000 pesos, 1.500 y 500. Sí. Estamos por debajo de la línea de pobreza, los maestros y amplios sectores de la población.
Así no cierra, es muy preocupante. Eso también ayuda, a los que el presidente le echaba la culpa a ustedes, esta realidad también ayuda y va en perjuicio de la propia educación pública. Ni hablemos, Romina, lo que debe ser en el conurbano bonaerense. En el conurbano y en la provincia de Buenos Aires es peor porque las ofertas salariales son mucho menos, realmente estamos muy por debajo de la línea de pobreza, 4.000 pesos el salario inicial por debajo de la línea de pobreza, las ofertas a duras penas superan. Pero yo quería volver a dos temas anteriores. Cuando vos preguntabas, ¿había un ataque al derecho de huelga? Sí, por supuesto que hay un ataque al derecho de huelga, que empieza no solo cuando tratan de quitarle las personerías a los sindicatos, como ya de hecho este gobierno ha hecho, quitándole la personería a los metrodelegados, y sobre usted y ahí está dando vuelta, sino que está el descuento de los días de huelga. Y para nosotros el descuento de los días de huelga es un ataque directo también al derecho de huelga, porque nuestro salario es de carácter alimentario. Ahora, sobre este tema, acá, y ahora quiero preguntarte por el tema de la represión, que recién hablábamos con Facundo, de lo que decía. Doctor, sobre este, usted todavía no había dictaminado usted que es ilegal el descuento sobre los días de huelga. Efectivamente, el año pasado con los auxiliares docentes se había hecho un descuento que además no era proporcional de acuerdo a los días de trabajo, sino que era un escarmiento que se le quería dar. A algunos se les descontó el 80% del sueldo, el 90%. Recordemos que murió una docente en Mar del Plata cuando fue al cajero automático y se encontró sin dinero. Y cuando le preguntaron al presidente, en sintonía con esta misma respuesta, dijo: esa te la debo. Entonces, esto ya tiene antecedentes luctuosos. Los descuentos no se pueden hacer, porque tenemos que ponernos de acuerdo si la huelga es un derecho o no. Si la huelga es un derecho y se ejerce regularmente, no tiene que sufrir ningún descuento. Es como ejercer la libertad de deambular por la calle. Es decir, mientras uno lo haga regularmente, por la vereda, por la senda peatonal, no tiene que tener ninguna consecuencia. Bueno, esto... Entonces es un acto ilegal el que está haciendo, porque ahora lo están haciendo por supuesto, es ilegal. Pero y además no cumplen con una resolución judicial. Es ilegal en tres sentidos, mire. Es ilegal porque el derecho a huelga, reitero, no puede tener consecuencia. El gobierno dice, bueno, pero si no trabajan, no cobran. Pero es que en eso consiste el derecho. Como cuando uno se va de vacaciones, se toma las vacaciones, se toma una licencia ordinaria o extraordinaria, le siguen pagando y uno no va a trabajar. Bueno, eso es el derecho de huelga también. Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución de la provincia de Buenos Aires le impide al gobierno tomar medidas unilaterales. Todos los conflictos que el gobierno tenga con los trabajadores estatales debe ser resuelto por un tribunal imparcial e independiente que previó la Constitución en el artículo 39, inciso 4, y que nunca se cumplió. Entonces, todas estas medidas, conciliación obligatoria, descuentos, eventuales quitas de personalidad gremial, en fin, todo esto, un tribunal independiente, no el gobierno, porque el gobierno es parte del conflicto. No puede disponer, por ejemplo, la conciliación obligatoria en perjuicio de su contraparte para obligarlo a que cese el paro, porque no es una conciliación eso. Exacto. Entonces, es inconstitucional, viola el derecho de huelga, pero además viola las decisiones judiciales. Pues yo dicté esa decisión prohibiéndole adoptar estas medidas unilaterales. La Cámara suspendió mi decisión, además me recusaron, fue a otra jueza al expediente, y la otra jueza también decidió lo mismo. Claro. La doctora Ventura Martínez. Decidió incluso la devolución de los días descontados el año pasado. Exacto, eso fue en otra decisión, pero en esta decidió que el gobierno se tiene que abstener de tomar medidas unilaterales. Pero no la están cumpliendo. Hoy esa medida está vigente y sin embargo el gobierno no la cumple. Ahora, Facundo, y esto, bueno, estos son también motivos para la huelga general del próximo 6 de abril, digo, ¿no? Porque está claro que el gobierno trata de pasar por arriba todos los derechos laborales. Sí, la verdad es que lo que está intentando hacer el gobierno es desconocer, bueno, ya lo hace porque lo vimos y realmente lo desconocen. No es una estrategia de desconocer la realidad social, sino es una convicción de ellos, ¿no? Creen una realidad social que no existe, ¿no? Hablan de que el país se pone de pie y demás. La verdad es que eligen enfrentarse a la representación de los trabajadores porque creen que eso les es rentable políticamente. Yo estoy convencido de que lo hacen por una estrategia hasta electoral, te diría. La verdad es que yo creo que cometen un gran error si esa es la intención, porque los problemas por cómo viene y por cómo muestran ellos la posibilidad de las soluciones y la incapacidad política para hacerlo, se van a profundizar. La inflación no va a ser un 17%, el consumo va a seguir cayendo. La escuchamos a la diputada Elisa Carrió diciendo que las inversiones van a llegar si ganan las elecciones, tratando de, haciendo un juego demagógico respecto a la intención de la gente o a la credibilidad con la que ellos pretenden jugar. La verdad es que me parece que la situación es muy grave
y en la medida que escuchamos las declaraciones de los funcionarios del gobierno, creo que empeora las cosas. Ahora, ¿vos cómo calificás a este momento particular? ¿Cómo lo ves al gobierno? ¿Cómo lo ves al presidente después de todas estas cosas que hemos visto el sábado, de lo que viene de la Asamblea Legislativa? Yo creo que, a ver, en general, el hecho de acusar de desestabilización, de política, bueno, en realidad no es que... varios gobiernos lo intentaron hacer. Sí, todos. Yo recuerdo desde Alfonsín para acá. Recuerdo cuando hacíamos algunas medidas de fuerza éramos desestabilizadores. Ahora lo más lindo, discúlpame, pero realidad... lo más lindo que la palabra derrumbe la utilizó la señora. No, disculpa, quiero porque acusan incluso muchas veces han acusado a este canal, pero la palabra derrumbe yo me acuerdo, la utilizó por ejemplo, la señora Mirta Legrand, no se utilizó acá. No, está por eso digo yo recuerdo, digo, el tema de los cortes siempre fue una discusión. Recuerdo cuando hacíamos los paros y apoyaba a la izquierda, decían, la expresidenta dijo, esto no es un paro, esto es una extorsión. Y Abal Medina en su momento y todo, vos recordás eso, por supuesto. Entonces eso siempre fue una discusión. Ahora está de alguna manera más profunda, es porque quieren tomar represalias y o sea, quieren reprimir en cuanto a esto, desconociendo el motivo por el cual se realizan, hay conflicto social. Digo, me parece que yo fui claro respecto al tema de los cortes y al tema de la huelga, que es otra cosa totalmente diferente, que es un derecho constitucional, y comparto con el juez. Ahora, la realidad es que el gobierno lo que muestra es desconocimiento y también una maniobra político-electoral que creo que lo va a llevar al fracaso. Es la percepción que tengo. Es raro que hagas una diferenciación tan marcada entre los cortes y la huelga, porque el derecho a reclamar también implica movilizarse y reclamar. O sea, no, sí, está bien. Es raro que hay gente que no puede hacer huelga. Claro, no. Porque no tiene, básicamente porque no tiene lugar de trabajo. Pero entonces lo que decís vos que está bien que se corte en la calle. No, yo digo que hay un derecho a reclamar y que... No, más vale que el derecho a reclamar eso se debe manejar desde otro lugar y no desde la represión. No, a ver, yo no estoy hablando de la represión. Yo sé que no decís eso, pero sí digo que haces una diferenciación. Pero porque hay una diferenciación. Una cosa es el derecho de huelga establecido en el artículo 14 de la Constitución, y otra cosa es cortar una calle que va en contra del artículo 14 de la Constitución. Si vos no tenés trabajo, entonces, ¿qué huelga podés hacer? Bueno, pero digo, yo entiendo que es para visibilizarse. Ahora, claro, si vos me preguntás, ¿está bien que se corte una calle? No, yo tampoco creo. Bueno, entonces, yo tampoco creo. Seamos ordenados en eso. Y además, acá me parece que... yo sí creo que está bien que se corte una calle porque hay algunas personas que necesitan visibilizar su protesta. Cuando le decían o sea, porque el problema ahí cuando Cristina decía que era extorsivo cortar una calle, ¿vos estabas de acuerdo? Yo no estoy hablando de Cristina o de Macri, yo estoy hablando de los trabajadores. Yo estoy en desacuerdo. Los trabajadores tienen derecho a cortar una calle, pero no es inconstitucional. No es inconstitucional. Es un derivado del derecho de resistencia a la opresión, y el corte es una consecuencia de la manifestación. Decime cómo puede haber una manifestación sin un corte. No, pero se puede ordenar. No, bueno, pero eso es otra cosa. Una cosa es una manifestación masiva. De todas maneras, desde el punto de vista seamos claros en esto. Pero hay que dejar en claro que desde el punto de vista del derecho constitucional, pero seamos claros, no es ilícito una manifestación, no es ilícito cortar una calle, aunque implique un corte de calle. No es inconstitucional. No es digamos, ilícito. En todo caso, lo que hay es un conflicto. Que 20 personas corten una calle no es ilícito. Lo que hay, en todo caso, es un conflicto. Bueno, habría que presentar un proyecto de ley para decir que es lícito cortar una calle. No es necesario, porque eso está en la Constitución. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, hace un par de años eran extorsivos y ahora que se puede... Porque la realidad... No, acá... Yo hablo desde la Constitución, no de lo que puede decir un dirigente u otro. Bueno, está bien, habrá que discutirlo con un constitucionalista. Yo no estoy convencido de eso, jueces. Bueno, hay un libro, te lo puedo recomendar, de Gargarella, El derecho a la protesta. Sería bueno que lo leas, seguramente, porque ahí tenés todo el fundamento constitucional. Acá lo que hay que tratar de hacer es ser claro respecto a lo político. Lo que hay que ser claro y no mentir. Decir que el derecho a la protesta, el derecho a cortar una calle, el derecho de cortar una calle es inconstitucional, lisa y llanamente, no es cierto, eso no es verdad. Bueno, está bien, entonces habría que establecer que se puede cortar una calle, no sé. Yo quería volver a las declaraciones de Macri y de Rosichner, porque yo creo que lejos de que desconozcan cosas, es muy profundo lo que han dicho. Macri declaró que no quiere más sindicatos, no quiere más organización de los trabajadores. Él quiere la libertad para atropellar los derechos de los trabajadores. Y es la misma orientación que le está dando a todas las patronales, que atropellen tranquilo, que cierre a GR Clarín, que despidan ilegalmente en cualquier lado, no hay ningún problema. Y el segundo problema de Rosichner, cuando dice que no estamos dispuestos a pagar las consecuencias de la evolución, es porque ellos lo que quieren es que
la crisis la paguemos los trabajadores y que toda la reconversión que ellos quieren hacer la paguemos sobre la base de cobrar salarios por debajo de la línea de pobreza, que un maestro gane 4.240 pesos de básico en la provincia de Buenos Aires, 3.855 en los preceptores, salarios iniciales 4.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Es un concepto muy profundo. Sí, y hay una palabra que creo que los tres la han utilizado y que hoy se está utilizando mucho, ¿no? Están buscando un disciplinamiento de la sociedad. Lo usó usted, la usaste vos en algún momento recién, Facundo. Están buscando un disciplinamiento. Están queriendo directamente ir contra distintos sectores para buscar disciplinar a toda una sociedad, ¿no? A que si no es lo que ellos plantean, todo lo demás no sirve. Son las características de las democracias occidentales capitalistas, no es un problema solamente de la Argentina. Digamos, son democracias de baja intensidad, democracias lábiles. Yo cito siempre un sociólogo de Sousa Santos que habla de democraduras o dictatocracias, ¿no? Esto es lo que se ve en las democracias occidentales. El derecho formal de ir a votar, ahí se agota la democracia, incluso restringidamente, porque ahora se quiere eliminar también las elecciones de medio término. Y no solamente ahora se limita la democracia real, sino también la democracia formal, que es lo único que le queda al ciudadano en este momento. Sin embargo, fíjese qué contraste eso con el carácter populoso de nuestra democracia, con nuestro carácter tumultuoso, digamos, que cuando alguien está en desacuerdo con lo que hace el gobierno, rápidamente protesta, se organiza y hace lío. Lo hicieron los ruralistas cortando las rutas en 2008 y lo hace ahora el pueblo, la parte del pueblo trabajador que siente que... Porque la Argentina tiene una cultura en ese sentido y una conciencia social muy intensa con relación a otros países. Pero atrasa, como se dice desde Cambiemos ahora, porque se sostiene ahora que no existe, la huelga ya en el mundo desapareció, no existe más, que los reclamos se canalizan de otra manera, que los cortes ni hablemos, los cortes parecemos que son monitos que nos están tirando bananas, ¿no? Más o menos es esa la lectura que se hace de cada piquete que se ve en la ciudad. A mí me gusta este estado digamos, donde nos podemos expresar, ahora acá más limitadamente, pero la Argentina tiene una tradición en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿y cómo le suena esto que dijo, discúlpeme, pero en función de lo que le pregunta Mariano, ¿cómo le suena esto porque lo que dice Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es una amenaza? Nosotros vamos a actuar. Ahora, después no nos vengan a decir qué es lo que pasa, incluso si hay un muerto. Es como que no le digan nada, ¿eh? Bánquense lo que venga, dijo ella. ¿Cómo lo toma usted de la función ya de juez, no de una opinión personal? Sí, yo creo que, bueno, su función precisamente como ministra de Seguridad es tratar de evitar esas consecuencias. Ellos lo toman como un daño colateral, digamos, pero que eso es la función de ella, es evitar, generar protocolos de actuación. No es que la policía se le firma un cheque en blanco y dice, bueno, vaya a dispersar a esta gente. Tiene que haber protocolos. Sí, más con la historia que tenemos en este país. Claro, efectivamente. No es una cuestión menor lo que pasó en el 2001. Digamos, en este estado de gran conflictividad. Me parece que lo que hay que hacer es generar, si es que se va a adoptar esa decisión, hacerlo con sumo cuidado. Hay momentos donde la policía ni siquiera debería estar armada y bueno, simplemente tareas persuasivas, y si hay algún tipo de represión, que haya protocolos muy estrictos. Facundo, ¿ustedes temen en este marco que el gobierno busca confrontar permanentemente, porque el diálogo desapareció? Busca confrontar permanentemente, que haya de cara al 6 de abril una provocación del gobierno para provocar algún acto de incidente que después... No, la verdad que no. Aparte, creo que partir de la base de condicionar una medida de fuerza que creo que es totalmente legítima, que expresa el descontento hacia las políticas económicas del gobierno, diciendo que puede haber algo, puede pasar algo, no, me parece que en ese sentido... más allá de que eligen de enemigo al sindicalismo porque creen que les da rentabilidad política y electoral, parece que el gobierno va a tener que respetar y entender que... Porque yo no creo que en este sentido, más allá de que Macri expresa algo y creo que está un poco distante de la realidad, creo que hay muchos funcionarios que entienden que la problemática social es real y es la que motiva este tipo de movilizaciones. ¿Por qué lo digo? Porque no hace falta tener un discurso tendencioso ni nada por el estilo. Hay que agarrar los datos del INDEC, hay que agarrar los datos del Ministerio de Trabajo y saber que hay
una situación de caída de la actividad económica, de caída del consumo, de que la inflación baja, es verdad, pero no consecuencia de una inversión productiva, sino consecuencia de que cae el consumo, de que hay pérdida de puestos de trabajo, de que el 2016 fue uno de los peores años en términos de caída de los indicadores sociales. Entonces me parece que esa realidad el gobierno no la puede desconocer, más allá de que después el discurso para la tribuna sea otro. Eduardo, se ratifican 48 horas de paro docente, ¿no? Martes y miércoles, y el miércoles la Marcha Federal Educativa. 15 horas a Plaza de Mayo, toda la comunidad educativa, y aprovecho para agradecer a las familias, a los padres, que sé que van a llenar la Plaza de Mayo el miércoles a las 15, y a las familias y a los padres de Villa Palito, ahí en La Matanza, que también hoy me comuniqué con el vicedirector y me decía que toda la escuela está parando, que van a la escuela, que no firman y que están en contacto permanentemente con la comunidad. Mismo hoy, cuando vino ese policía, estaban dándole tareas, estudios dirigidos para los chicos, a los padres, para que les lleven a los chicos. Es decir, hay un apoyo muy grande de la comunidad educativa, de la sociedad toda, porque saben que si arrodillan a los docentes, luego irán por el resto de los trabajadores. Así que invitamos a toda la comunidad educativa a Plaza de Mayo el miércoles a las 15 horas para reclamar que se cumpla con la ley y fondos que garanticen una educación de calidad y para todos, tanto en las escuelas estatales, en las escuelas privadas también, porque acá quiero aclarar una cosa: el salario por debajo de la pobreza es para los docentes de privados y los docentes estatales. Es decir, el gobierno le ofrece a los alumnos de las escuelas estatales y privadas que tengan docentes por debajo del nivel de la pobreza. Es decir, esa es la idea que tiene el gobierno de la educación. Todos pobres. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya cerramos con todos los invitados.